poderla volver a ver. Vale, gracias, Carlos. Pues ya estoy grabando, a ver. Sí, correcto, ya estamos grabando. Muy bien. Pues os decía que bienvenidas y bienvenidos a este webinar, Aumenta tu cociente emocional. Y quería empezar con unos versos del poeta Walt Whitman. Son unos versos con los que solemos empezar en Crearte siempre en nuestra especialización en inteligencia emocional, porque tienen mucho que ver con esto de hacer un camino, ¿no? Que al final la vida que es, sino un camino en el que pasito a pasito vamos creciendo, vamos aprendiendo y espero vayamos aumentando e incrementando nuestro cociente emocional. Y el poeta Walt Whitman, en un libro de poemas titulado Canto a mí mismo, escribió algo muy bonito, unos versos muy bonitos que nos dicen: hoy, antes del alba, subí a las colinas, miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, estaremos tranquilos y satisfechos. Y mi espíritu dijo: no, ganaremos esas alturas solo para seguir adelante. Y ahí estamos, compañeros y compañeras, en el camino de seguir adelante con nuestras vidas, con nuestro crecimiento, con las circunstancias que nos rodean y con todo lo que podemos aprender y lo que podemos crecer en nuestro día a día. Y antes de continuar con la webinar, sí me gustaría saber cuántas personas de las que estáis aquí sois coaches, cuántas estáis estudiando coaching, ya sea con nosotros en Crearte, ya sea en otras escuelas, y para cuántos es vuestro primer acercamiento a una formación que pueda tener relación con coaching o incluso con crecimiento personal, pero vamos a centrarlo en coaching. Yasmina nos dice estudiando coaching. Os he abierto aquí una pequeña votación para que podáis elegir entre estas tres opciones, quien la pueda ver, si soy coach, si soy estudiante de coaching, si es mi primer acercamiento. De momento, más o menos la mitad me decís, ahora os lo muestro a todos, que sois coaches, y la otra mitad que es un primer acercamiento a algo relacionado con el coaching. Quizá estas personas para las que es un primer acercamiento al coaching tengáis o hayáis hecho ya alguna formación o alguna pildorita relacionada con inteligencia emocional o con alguna cosita así. Si alguien no lo ve, como me dice Óscar, que debería apareceros ahí delante de la pantalla, pero si no lo veis, podéis en la parte del chat simplemente decir, pues decir qué es dónde estáis en una de esas opciones. Os muestro los resultados y veis que el 40%, para los que lo estáis viendo, sois ya coaches, el 40% restante estáis estudiando coaching y hay un porcentaje de un 20% que me decís que es vuestro primer acercamiento. Hay personas que habéis hecho PNL con nosotros, como Francisco, hay para algunos que os estáis también formando, ¿verdad? Como Carmen en coaching con nosotros, etcétera. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo estamos. Ya llevamos creo, si no recuerdo mal, que el tiempo ahora mismo ya hay veces que no sé ni en qué día vivo, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, que llevamos ya nuestra tercera semana de confinamiento, ¿no? Y sí me gustaría preguntaros, en este momento y con este tiempo que llevamos ya en casa, hay veces que va variando nuestro estado emocional, ¿no? Yo, de hecho, las 2 primeras semanas las pasé, casi os diría que estupendamente en cuanto a bienestar emocional, estaba además tan liada que no tenía ni conciencia de estar confinada, o sea, simplemente tenía muchísimas cosas que hacer con todo este lío que ha supuesto, ¿no? El estar en casa, el teletrabajar, etcétera. Y sin embargo, esta semana sí que estoy notando un poquito más los efectos de esto de no poder salir, ¿no? Entonces estoy emocionalmente notando un poco más el impacto que está teniendo esto en mí. Y desde ahí me gustaría iniciar una votación con vosotros, donde del 1 al 5, siendo 5 en este momento con esta situación del COVID, mi bienestar emocional, 5 sería muy satisfactorio, 1 es muy insatisfactorio, y entonces aquí donde sentimos que estamos en este momento de nuestra semana, de nuestra vida, de nuestro día, muy insatisfactorio sería un 1, quien no lo vea puede poner ahí, un 2 insatisfactorio, un 3 pues bueno, neutro, ni fu ni fa, hay momentos mejores, momentos peores, un 4 es satisfactorio y un 5 muy satisfactorio. Vamos a ver cómo vamos con la votación.
voy a ir finalizando votación, comparto los resultados con vosotras y vemos que un pequeño porcentaje de los que estamos aquí consideramos que ahora mismo nuestro bienestar emocional es muy insatisfactorio, un 7% insatisfactorio, hay un veintitantos aquí en neutro. En esta webinar esto es una cosa increíble, que más de la mitad estamos satisfactorio y hay un 9% que se declara muy satisfactorio el estado emocional en estos momentos. Ojalá todo este casi 60% que estamos ahí seamos capaces de mantenerlo ahí entre satisfactorio y muy satisfactorio. Ahora, así todo, estemos donde estemos, está perfecto, es algo que digo siempre ahora, es que es la realidad, realmente esté donde esté es el mejor lugar en el que puedo estar y me permite avanzar, me permite crecer y me permite mirar qué es lo que está generándome en estos momentos esta insatisfacción. De hecho, espero que al final de la webinar podamos compartir un poquito de esto, ¿verdad? Porque, bueno, pues igual nos permite esta insatisfacción mirar, descubrir algo que tenemos ahí que nos pueda servir para seguir avanzando y para seguir creciendo. De manera que vamos a ir adelante, dejo de compartir estos resultados, dejo de compartir votación y vamos a plantearnos qué es esto del EQ, ¿verdad? ¿Qué es esto del cociente emocional? Titulado a la webinar Incrementa, mejora, ¿no? Tu cociente emocional y sin embargo no hemos hablado todavía de qué es el cociente emocional. Y el cociente emocional es realmente el cálculo que determina nuestro nivel de inteligencia emocional. Sabéis que la inteligencia emocional, aunque es un constructo que viene de los años 90, no de antes, es algo que ahora mismo se conoce mucho, que se ha ido poniendo muy de moda, que ha entrado ya hace varios años en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación, gracias a Dios también, donde cada vez más hay cursos, incluso asignaturas relacionadas con la inteligencia emocional. Y el cociente emocional hace referencia a nuestra capacidad para conocer nuestras propias emociones y las de los demás, ser capaces de identificarlas, ser capaces también de expresarlas y contar, vamos a decir, con la habilidad suficiente para poder gestionar esas emociones y esos sentimientos de una manera hábil. Podemos utilizar la palabra gestionar, podemos utilizar la palabra regular, podemos utilizar incluso la palabra controlar. Es una palabra que se utiliza en muchos contextos y a mí lo que no me gusta de la palabra control emocional es que el control parece que nos lleva a reprimir algo de alguna manera, ¿no? A veces controlar es meter las cosas en un cauce, en una cajita de una manera rígida y que no se salgan de ahí. Y lo cierto es que con el mundo emocional esto no es lo que ocurre. Las emociones nos llevan por muchos sitios en determinados momentos del día y de nuestra vida y no es tanto controlarlas, reprimirlas o que no estén, sino que de lo que se trata es de aprender a amigarnos con ellas, de escucharlas, de entender para qué están ahí, de entender para qué nos hablan, de qué necesidades nos están hablando en un momento dado para podernos entender mejor y podernos dar aquello que necesitamos. E incluso en estos momentos que algunas y algunos declaráis encontraros insatisfactoriamente a nivel emocional, no encontrarnos satisfechos con nuestro estado emocional, es esa precisamente la oportunidad de mirar qué emociones estamos habitando, qué es lo que está pasándonos ahí, para poder darnos eso que estemos necesitando en este momento para sentirnos un poquito mejor o por lo menos para dejar de pelearnos con el cómo nos sentimos, porque hay muchas veces que mi pelea con cómo me siento, ¿no? Mi pelea con si estoy triste, con si tengo ansiedad, con que si estoy frustrado, tiene una carga emocional más negativa, por decir de algún modo, que el hecho de sentirme frustrado en sí mismo, que el hecho de sentirme ansioso, que el hecho de estar enfadado, ¿no? Que no pasa de ser algo, bueno, pues que es lo que es en un momento dado y que simplemente si lo reconozco, lo acojo, lo miro y entiendo que estoy así por una razón y no le meto más carga o no me meto más presión de la que yo tengo por el simple hecho de estar así, nuestra relación con nosotros mismos mejoraría bastante. Por tanto, vamos a dejar que el EQ es esto. El EQ se mide con determinados tipos de test. De hecho, hay un test bastante conocido que es el que se conoce como Mescate, de Mayer y Salovey y Caruso también, que son
algunos de los creadores del concepto de inteligencia emocional y que es un test que se utiliza también en determinados contextos, tanto terapéuticos como educativos y como en el mundo de la empresa. Pero más allá de medir esto, la principal medición en relación a la inteligencia emocional y a nuestro cociente emocional tiene que ver con nuestro propio bienestar subjetivo, con nuestro propio sentir, cómo nos sentimos, con estas preguntas que nos hemos hecho hace un ratito, ¿verdad? De cómo nos encontramos ahora emocionalmente, más o menos satisfecho. Esa es la prueba que más nos va a valer a cada una individualmente y a cada uno para saber cómo me encuentro. Me gustaría preguntaros y que nos lo compartáis por el chat, ¿qué es el éxito para vosotros? En una palabra, ¿no? Si yo pudiese definir el éxito como algo concreto, ¿qué sería el éxito para ti que estás ahí escuchando, para ti que estás ahí compartiendo esta webinar con nosotros? ¿Qué me diríais que es el éxito? Hay personas que nos dicen calma, bienestar, satisfacción, crecimiento, estar en paz y ser feliz, alcanzar nuestros sueños, sentirnos realizados, conseguir logros, también para Zaida, estar contento con lo que tenemos, ¿verdad? Y hay por ahí quien dice que lo importante no es lo que podamos conseguir, sino el estar bien, el estar amigados con eso que tenemos, sentirme bien conmigo mismo, dice Javier Moreno. Efectivamente, todo esto es éxito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay quien dice superar la procrastinación, también esto muchas veces es un éxito. Fijaos que lo que nos dicen los estudios es que el cociente emocional es un mejor predictor del éxito en la vida que el cociente intelectual. Sabéis que hasta hace no muchos años lo que principalmente se medía, de hecho en el ámbito educativo es lo que se sigue midiendo a fecha de hoy en los chavales y chavalas, es el cociente intelectual, es nuestra inteligencia cognitiva, ¿verdad? Que está representada por lo listos, entre comillas, que somos en ámbitos como las matemáticas, la lingüística, incluso la visión espacial, etc. Sin embargo, lo que nos dicen los estudios, y en esto Goleman hizo un gran trabajo, Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, llevando estudios al ámbito empresarial en muchas empresas y con muchos directivos, para llegar al final a conclusiones del tipo que el cociente emocional o nuestra inteligencia emocional predice mucho mejor el éxito en la vida que nuestro cociente intelectual. Y de hecho, los que estamos aquí seguro que conocemos a personas con un cociente intelectual muy elevado, a estos ratones de biblioteca, ¿verdad? Personas muy, muy inteligentes, incluso que podemos considerar superdotados y que sin embargo no son las personas que mejor necesariamente se desenvuelven en el ámbito social, en el ámbito emocional o en el ámbito personal. Y es que de alguna manera la inteligencia emocional podríamos decir que es una habilidad que lo que hace es permitirnos desarrollar de una mejor manera el resto de habilidades que tenemos, puesto que tiene más que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Y cómo, por lo tanto, todas esas otras inteligencias, que pueden ser más cognitivas, musicales, kinestésicas, cómo hacemos un uso de ellas en nuestra vida de una manera hábil que nos permita tener ese éxito, entendido como todas estas cosas que estáis compartiendo vosotros, como ese bienestar, ese crecimiento, esa felicidad, esa autorrealización. Y vamos a hablar un poquito de estados emocionales. Hoy no vamos a hablar tanto de emociones, que ya hemos hablado de hecho en otras webinars y en nuestro canal de YouTube tenéis varias webinars también sobre inteligencia emocional, sobre las emociones, etcétera, sino que vamos a hablar de los estados emocionales. Y lo que me gustaría compartiros sobre esto es de alguna manera una clasificación que hizo un coach bastante conocido. Este coach se llama Rafael Echevarría, es uno de los padres del coaching ontológico en Chile, y Rafael Echevarría nos dijo que podemos habitar de alguna manera 4 estados emocionales diferentes. Él habló de estos estados emocionales clasificándolos en base a 2 ejes o 2 criterios. El primero de estos ejes tiene que ver con nuestros juicios en relación a las cosas que ocurren, de manera que podemos catalogar lo que ocurre como un hecho
lo cual querría decir que es algo sobre lo que no tenemos capacidad de influir, sobre lo que no podemos hacer nada. Por ejemplo, el coronavirus en esta situación o el confinamiento, ¿no? Es una situación, se da esta crisis del coronavirus, esta pandemia, y esto pues podemos catalogarlo dentro de este eje como un hecho. Es algo que sucede y sobre lo cual el hecho en sí de que esté esta pandemia o esta enfermedad tengo poco que hacer o prácticamente nada que hacer en este momento, ¿no? Sin embargo, nuestros juicios pueden ir también en relación a no lo que son hechos, sino lo que son posibilidades, aquellos aspectos de la vida sobre los cuales yo sí puedo influir. En esta misma pandemia, por ejemplo, aunque no podamos hacer nada con el hecho de que el coronavirus en sí esté afectando al planeta de una manera global, que nos hayan confinado en casas, que se hayan cerrado muchos trabajos, etcétera, etcétera. Hay cosas sobre las que no podemos actuar, son hechos. Sin embargo, sí hay otras que pueden ser posibilidades, hay otras sobre las que sí tengo capacidad de hacer algo distinto, ¿no? Cómo me relaciono con ello, qué tipo de actividades hago, a qué dedico mi tiempo, dónde pongo mi atención. Hay cosas sobre las que sí tengo la posibilidad de actuar. Este sería un eje para clasificar o calificar nuestros estados emocionales, nuestros juicios sobre si las cosas son hechos o son posibilidades sobre las que podemos influir. ¿Cuál es el otro eje? El otro eje tiene que ver con si aceptamos o rechazamos esas situaciones y tiene que ver, por lo tanto, con nuestra declaración sobre acepto esto que está ocurriendo, que muchas veces es una aceptación, un rechazo consciente o inconsciente, o lo rechazo. ¿Qué es lo que sucede? Que en base a estos dos ejes vamos a tener la posibilidad de encontrarnos en 4 estados emocionales diferentes. En el caso de que yo dé por hecho que las cosas son hechos, fácticas, no podemos hacer nada con ellas. Ahora bien, yo acepto que eso es así, vamos a decir que nuestro estado emocional lo podríamos calificar como de armonía o paz. Yo estoy en paz o estoy en armonía con las cosas que ocurren, aun cuando no pueda influir en ellas, siempre y cuando acepte que estas cosas son así. ¿Qué es lo que sucede? Que ante también un hecho, algo que ocurre y sobre lo que yo no puedo influir, puedo en lugar de estar en aceptación, estar en rechazo. Y en ese caso mi estado emocional va a ser de resentimiento. Un hecho, una situación que yo no acepto tal y como es y ante la cual me estoy peleando interna o externamente con esta situación. Por lo tanto, cuando hablamos de hechos, podemos estar en armonía si aceptamos esos hechos, podemos estar en resentimiento si rechazamos la realidad tal y como está ocurriendo. Nos vamos a la parte de posibilidades, aspectos sobre los cuales sí es posible influir. En el caso de que sea posible influir sobre algo, de que mi juicio en relación a algo es que tengo la posibilidad de influir en ello y además yo acepto que la situación es así, nuestro estado emocional vamos a decir que es un estado aspiracional, es un estado de aspiración o de ambición, un estado desde el cual yo me vuelvo proactivo y puedo hacer algo a partir de la situación actual para mejorar esa situación, para influir sobre esa situación. Tenemos también otro cuadrante y este cuadrante es ese en el cual hay posibilidad de influir de alguna manera porque yo soy consciente de que hay otras personas que sí que influyen, que esto no es un hecho y que no hay nada que hacer. Sin embargo, yo no me siento con la capacidad, la fuerza, la energía en este momento como para influir en ello. Por lo tanto, rechazo esa posibilidad de influir aun sabiendo que esto no es un hecho. Y en ese caso estoy en un estado emocional que vamos a llamar de resignación. Este, de hecho, es uno de los peores estados emocionales que hay, porque es un estado de desmotivación absoluta en el cual veo la vida pasar ante mí y vamos a decir que no me subo a la película de la vida, sino que estoy viendo la vida desde un sillón como si la estuviesen protagonizando otras personas. Teniendo esto en cuenta, os voy a hacer una pregunta y esta pregunta tiene que ver con qué emociones, la voy a desplegar aquí, os la voy a mostrar, qué emociones creemos que
son las que principalmente se dan o cuál es la emoción que creemos que se da principalmente en cada uno de estos estados emocionales. Entonces tenemos el resentimiento y podemos votar si en el estado emocional resentimiento siento que la emoción base o la emoción principal que hay detrás de ese estado es la tristeza, la alegría, la aceptación o la ira. Vamos votando qué emoción base creemos que hay en el estado emocional que hemos llamado resentimiento. Puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser aceptación, puede ser ira. Vamos generando la votación. Vale. No estoy viéndoos votar, chicos. Estoy con la pregunta mostrada. No sé si no lo estáis viendo en preguntas y respuestas. No se ve, me dicen algunas personas. Voy a tratar de abrirlo otra vez, a ver si es que está pasando algo con ello. Vale, bueno, no se está viendo la estadística, me dicen los compañeros, compañeras. No sé por qué, en cualquier caso vamos viendo, vamos escribiéndolo entonces en el chat como estabais haciendo. Hay quien nos dice creo que tristeza, creemos que tristeza, perdonadme que ira, la mayoría me decís creo que ira, ¿verdad? Ira, alguien que dé otra cosa, ¿no? Todos, hay quien nos dice tristeza en el caso del resentimiento. Vamos a dejarlo ahí, vamos a irnos, luego descubrimos todas, a la resignación. En la resignación, ¿cuál creemos que puede ser esa emoción base que hay? Utilizamos las mismas, ira, aceptación, tristeza, alegría, las tenemos aquí en la pantalla y vamos poniendo en la resignación qué creemos que hay. Aquí la mayoría votamos por la tristeza, ¿verdad? Tristeza, tristeza, tristeza. Ok, resignación más tristeza. La resignación igual a tristeza, muchas gracias. Ok, en la armonía, ¿qué creemos que hay en la armonía? Si nos quedan alegría y aceptación, ¿a qué votaríamos en el caso de la armonía? ¿Votaríamos a la alegría o votaríamos a la aceptación como esa emoción de base? Aceptación, alegría, aquí hay un poquito más de empate, aunque hay más personas que os decantáis por la aceptación, ¿verdad? Aceptación, ok, por lo tanto la aspiración o ambición estaría relacionada con la alegría. Pues la mayoría hemos acertado, de manera que en el caso del resentimiento la emoción base es la ira, el enfado, todo lo que tiene que ver con la familia de la ira. En el caso de la resignación, la emoción base es la tristeza, todo lo que tiene que ver con esa familia de la tristeza, melancolía, nostalgia, incluso podríamos llegar a depresión, etcétera, ¿vale? Ahora vamos a hablar de familia de la tristeza. En el caso de la armonía, efectivamente, es la aceptación y en el caso de la aspiración es la alegría. ¿En qué consiste realmente el resentimiento? Hablábamos antes de dos ejes, ¿os acordáis? De ese eje de si puedo o no influir en las cosas y de si acepto o no acepto las cosas. Y en el resentimiento ante lo que nos encontramos es ante algo que ha ocurrido, algo que ocurre y que calificamos como un hecho y al que rechazamos o al que nos oponemos claramente. De manera que en el caso de resentimiento, decíamos, la emoción base es la ira, que pudiendo ser en un primer momento una respuesta emocional adecuada ante lo que pasó, de hecho puede ocurrir que alguien hace algo, dice algo, ocurre algo en la vida que nos enfada, que realmente nos invita a poner un límite, nos invita a decir no, nos invita a decir hasta aquí, me has hecho daño o esto no lo tolero, etcétera, y que la ira puede ser la emoción adecuada y sana, de hecho la respuesta saludable ante ese hecho concreto. Lo que va a suceder es que esta emoción, en lugar de darle salida, en lugar de utilizarla de una manera hábil, se nos va a quedar enquistada, la vamos a mantener en el tiempo y de hecho nos puede afectar
al resto de nuestra vida y puede empañar muchas otras relaciones y sobre todo nuestra relación con nosotros mismos. En el caso del resentimiento, de hecho, decimos alguien dijo algo que consideramos injusto y que consideramos que no debería haberse hecho, por eso estamos rechazando, hay un rechazo a la realidad, a lo que es. Nos sentimos a la vez incapaces de cambiarlo, consideramos que es algo que es así, es un hecho y por lo tanto hay una especie de indefensión aprendida, no podemos cambiarlo, no podemos hacer nada en relación a esto, por lo cual lo que acabamos haciendo es culpar a los demás, culpar a los otros, culpar a la vida, culpar a otras personas, etcétera, de que esto sea así. Y esto lo que genera en nosotros es una especie de deseo consciente o inconsciente de venganza, aun cuando en el resentimiento, como estamos en ese rechazo a lo que es y en ese son hechos y no podemos influir en ellos, nos estamos instalando en la queja, en lugar de adoptar una actitud, vamos a decir, proactiva para tratar de cambiar algo, aunque no sea lo de fuera y sea lo de dentro, en relación a esto que está pasando. Por lo tanto, nos sentimos impotentes y albergamos ese deseo de venganza. En el caso, avanzo un poquito más, en el caso de la resignación, decíamos que también hay un rechazo, también hay una oposición interna a lo que está ocurriendo. Lo que sucede aquí es que a diferencia de la emoción, del estado emocional anterior, de ese resentimiento, aquí sí que hay una posibilidad de cambiar las cosas. Lo que sucede es que no nos sentimos capaces de cambiarlas. De hecho, muchos que ya sois coaches y los que estáis estudiando, seguro que también habéis escuchado este concepto. Cuando hablamos de nuestros pensamientos o de nuestras creencias y sobre todo de creencias que nos limitan, que nos impiden avanzar en nuestra vida o conseguir nuestros logros, solemos clasificar esas creencias en creencias relacionadas con lo que es o no posible, creencias de posibilidad, creencias relacionadas con aquello de lo que somos o no capaces, creencias de capacidad, y creencias relacionadas con lo que merecemos o no merecemos, creencias de merecimiento. En este sentido, cuando hablamos de la resignación, no estamos hablando de que algo no sea posible. Lo que estamos hablando es más de que no nos sentimos capaces o no nos sentimos merecedores. Por lo tanto, la posibilidad sí existe de influir en las circunstancias, sin embargo, nosotros no nos sentimos capaces, al menos en ese momento de la vida, de cambiar las cosas. Y esto lo que acaba generando es esa emoción de tristeza, que al igual que ocurría con la ira, en el caso de la resignación, la tristeza en un primer momento puede ser una respuesta emocional adecuada a lo que ocurre, ¿no? Puede ser que hayamos perdido un trabajo, puede ser que nos encontremos enfermos, pueden ser un montón de cosas que impliquen una pérdida que nos hace estar tristes, nos hace conectar con ese dolor de la pérdida. Y sin embargo, lo que va a ocurrir en el caso de la resignación es que en lugar de conectar con la fuerza de hacer algo distinto, en lugar de visualizarnos en esas nuevas posibilidades a partir de esa situación que se ha generado, nos mantenemos en esa especie de melancolía crónica que nos impide avanzar y que nos deja en ese rol de víctimas en lugar de en un papel de protagonistas. Teniendo esto en cuenta, de lo que nos habla esta resignación, decíamos, es de que hemos perdido algo que valorábamos, puede ser una posibilidad, puede ser una oportunidad. Nos habla también de que me comporto como si haga lo que haga, ya nada pudiese cambiar, pues tengo esa sensación que tiene también que ver con esa indefensión aprendida, de que al final haga lo que haga, me esfuerce o no me esfuerce, siempre acabo perdiendo, siempre acaba pasando lo mismo de alguna manera. Y por lo tanto, para mí ya no es posible, ¿no? Ahí puede haber un diálogo interno relacionado con a mi edad ya no se puede cambiar, con la preparación que tengo esto ya no es posible, con la crisis que hay no se puede hacer nada. Por lo tanto, decíamos, puede surgir este fenómeno que conocemos en psicología como indefensión aprendida. Por lo tanto, hemos visitado un poquito esos dos estados emocionales que vamos a hablar que tienen más que ver con esa declaración de rechazo, de resistencia, con esa declaración que tiene que ver con el no aceptar
eso que está ocurriendo en nuestra vida. Y vamos a dar paso a los otros dos estados emocionales que tienen que ver con esa otra declaración del sí o de la aceptación, ¿no? De reconocer que lo que está ocurriendo y que desde ahí podemos adoptar dos estados emocionales diferentes. El primero de ellos que hemos visto es el que hemos llamado armonía o paz, y tiene que ver con que ocurre un hecho y aun siendo un hecho y por lo tanto no sintiendo que yo tengo capacidad para influir en él, lo cierto es que me coloco desde la aceptación y acepto que esto que está ocurriendo es lo que hay y que no puedo hacer nada para evitar que las cosas sean de esta manera. Desde este lugar, la emoción base es la aceptación, en este caso de armonía o paz, que implica equilibrio entre nuestros diferentes sistemas. De alguna manera, aunque las cosas sean como son, yo me siento en equilibrio, me siento en armonía, por lo que no me dejo arrastrar por la situación. En este caso, y sabiendo que hay muchas veces que las personas confunden la idea de aceptación con la idea de conformismo, tened muy claro que no consiste en conformarse con lo que hay, sino que al contrario implica la proactividad de alguna manera de desprendernos del enganche emocional que pudiese haber con esa situación. Por lo tanto, sí que hay un componente proactivo en el cual yo me permito decir sí a esto que está ocurriendo, reconocer que lo que ocurre está y que es lo que es, y que por lo tanto es más sabio estar en paz con ello, estar en armonía con ello, que estar en una pelea continua con ello, puesto que si estoy en esa pelea, lo que estoy haciendo es engrosar ese enganche emocional que pueda tener ahí, ¿no? Y que me pueda conectar en un momento dado con el resentimiento o en un momento dado con la resignación, como veíamos antes. De hecho, nuestro diálogo interno tiene que ver con algo como ha sucedido algo desagradable, sin embargo yo me digo que lo puedo aceptar tal y como es, que las cosas son así y en este momento no se pueden cambiar y que puedo convivir con ello en armonía, en equilibrio y en paz. Me permito mirar la situación con perspectiva y con tranquilidad, sin resistirme a lo que es, aceptando que lo que es de esta manera, y desde esa actitud de esto también pasará, de la cual estamos hablando tanto en estos días, ¿verdad? Y nos vamos al último de estos estados emocionales, que es el que hemos llamado aspiración o ambición. En este estado emocional yo reconozco también, acepto también que ha ocurrido algo, sin embargo aquí en lo que me enfoco es en lo que yo puedo cambiar en relación a este asunto. Esto no quiere decir que pueda cambiarlo todo, acordémonos, hay parte en lo que sí podemos influir, parte en lo que no. Lo que sucede es que nuestro foco de atención sí va a ir a esa parte que sí que podemos cambiar de alguna manera. De manera que la emoción base, en el caso de la aspiración, del estado emocional que hemos llamado ambición o aspiración, es la alegría, que nos aporta esa energía para emprender una acción diferente, para ampliar nuestras perspectivas, para generar nuevas posibilidades a partir de la situación que hay y que recordar que aceptamos que esa es la situación que hay. Miramos la situación como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Nuestros pensamientos giran en torno a ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades en el que pase lo que pase podemos crecer, podemos siempre ir adelante de alguna manera, y desde este lugar os quiero preguntar, en esta situación que estamos viviendo ahora, ¿en qué estado emocional sentís que estáis transitando más? En esa parte que vamos a llamar resentimiento, vamos a ver si funcionan las preguntas. Ahora sí que aparecía lo de antes, es curioso. Bueno, venga, voy a aparecer a ver si os aparece, ¿vale? Si sentimos que estamos más en el estado emocional de resentimiento, si sentimos que estamos más en el de resignación, en el de armonía o en el de aspiración o ambición. Voy viendo esto moverse, no os lo comparto todavía porque se sigue moviendo. Hay personas que nos lo estáis diciendo a través del chat, ¿verdad? Armonía, aceptación, es lo que más se ve por aquí. Voy a finalizar la votación para mostraros los resultados.
comparto resultados y vemos que la mayoría estáis diciendo en armonía, lo cual tiene sentido, sobre todo porque es una situación en la que hay una parte grande por esta propia inmovilización, ¿verdad? O este confinamiento que tenemos, en el cual hay muchas cosas o hay una parte grande que no podemos hacer o sobre la que no podemos influir, por lo tanto tiene mucho sentido esta armonía o esta paz. Hay también un porcentaje importante que declaráis estar en aspiración, lo cual implica, entiendo, que si os estáis centrando en esa parte que sí depende de vosotras y de vosotros, por lo menos de cómo vivir esta situación. Y también hay un porcentaje más pequeñito, de casi un 10% de personas que sentís que lo estáis viviendo con resignación y un poquito menos con resentimiento. Sí me gustaría que compartiésemos aquí en el chat, si alguien quiere, si tiene... Claro, hay quien nos dice, ¿verdad, Ekaterina? Con toda la razón del mundo, que estás habitando una mezcla de sentimientos y efectivamente nuestros estados emocionales tampoco son puros, aun cuando el estado emocional sea algo que, como la propia palabra indica, por el hecho de ser un estado, sea un poquito más largo en el tiempo que lo que sería una emoción, que una emoción es algo muy rápido, algo que aparece ante un determinado estímulo y que cuando el estímulo se va, la emoción desaparece. El estado emocional sí es cierto que tiende a ser más permanente, tiende a ser un poco como ese, cuando hablamos de el color del cristal con el que miramos, o con ver la vida de color de rosa o ver la vida de color gris, ¿no? El estado emocional tiñe un poquito más a lo largo del día las diferentes situaciones que vivimos y las diferentes emociones que transitamos. Ahora, así todo, probablemente pueda haber momentos, y yo os decía que mis 2 primeras semanas han sido más aspiracionales y armónicas, y en esta última semana hay momentos en los que también me encuentro en cierta resignación, pues por determinadas cosas que me gustaría que fuesen de otra manera y que no son. Entonces hay momentos en los que me enredo, ¿no? en determinados estados de esto. Me pregunta alguna persona, y es lo que os quería compartir, ¿no? Alguna pregunta, alguna duda que se os generase en relación a esto, ¿no? Hay quien nos dice qué diferencia hay entre estado emocional y estado de ánimo. Realmente ahí no hay diferencia, claramente, Carmen Eleta. Cuando hablamos en inteligencia emocional, distinguimos entre emoción, sentimiento y estado de ánimo, aparte de otros constructos que hay muchos, ¿no? Y que tampoco vamos a hablar ahora, de personalidad, de carácter, etcétera, porque tampoco es el tiempo ni el momento. Ahora, si diferenciamos muy sencillo entre emoción, sentimiento y estado de ánimo, lo que os diría es que la emoción es energía, realmente la emoción es energía en el cuerpo, y la emoción es algo con una intensidad muy breve, muy corta, sin embargo tiene una intensidad alta, es alta y corta en el tiempo, responde a algo que está ocurriendo en un momento determinado, a un estímulo externo, y tiene un componente fisiológico claro, tiene un componente corporal. Ante una determinada situación que represente una amenaza para nosotros, se podría en nuestro cuerpo desarrollar determinadas sustancias químicas que nos avisasen de esa amenaza, y la emoción que habitaríamos en ese momento sería miedo. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que esa situación amenazante desaparece, nuestro flujo sanguíneo vuelve a recuperar la normalidad, esas sustancias desaparecen y dejamos de tener ese miedo. Por lo tanto, la emoción es intensidad alta, duración corta en el tiempo ante un estímulo externo, y es fisiológica, se vive en el cuerpo. Sin embargo, el sentimiento tiene también un componente cognitivo. El sentimiento tiene un componente de pensamiento que se añade a esa emoción, y que es lo que hace que sea más largo en el tiempo. Ante una emoción como puede ser el miedo, por ejemplo, si ese miedo se enquista en nuestro cuerpo, le damos con nuestros pensamientos recurrentes, le damos, vamos a decir, bolilla, ¿no? Empezamos a pensar en todas las cosas negativas que pueden pasar, ese lenguaje de los y síes, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si enfermamos, y si esto dura no sé cuánto tiempo, y si no salimos de tal, y sí, y sí, y sí, eso empieza a generarse un sentimiento que puede
puede acabar relacionándose con temas de angustia, con temas de ansiedad, con otro tipo de temas que ya no es esa emoción puntual que nos prepara para afrontar algo muy concreto, sino que se enquista en el tiempo. Y cuando esto ocurre, esa suma de sentimientos desagradables y recurrentes pueden generar ese estado emocional o ese estado anímico también desagradable, que podríamos llamar bajo, deprimido, podríamos hablar de que hay un estado emocional alto o elevado, un estado emocional neutro o intermedio y un estado emocional bajo o deprimido, que tiene que ver con esas emociones desagradables y esos sentimientos recurrentes que nosotros de alguna manera a través de círculos viciosos, a través de pensamientos rumiantes, etcétera, estamos alimentando y que es lo que genera ese estado emocional deprimido, negativo, bajo o como lo queramos llamar para entender que no es el estado emocional deseable que nos gustaría a todos tener. Nos dicen por aquí también compañeros que aceptación, salvo en algunos días de malas noticias, ¿verdad? Donde uno llega a la resignación, etcétera. Efectivamente, ahí estamos todos transitando por estos estados emocionales. Es importante que nos demos cuenta de la importancia que tiene en este momento, en función del estado emocional que queramos habitar, el hecho de que aceptemos o rechacemos lo que está pasando. Acordaos de esos dos ejes de los que hablábamos, ¿verdad? Aceptación o rechazo, y de que por otra parte sintamos que tenemos capacidad para actuar o para cambiar algo en lo que está pasando. De manera que cuando estamos en el eje de la aceptación, acordaos de que los dos estados emocionales son estados emocionales que nos llevan a habitar mucho más la paz, la aspiración, la alegría, la ambición, etc. Mientras que cuando rechazamos lo que está pasando es cuando nos metemos en esa rueda que nos lleva o bien a la resignación o bien al resentimiento. Y ligándolo con esto, os quería hablar de que la vida al final tiene dos movimientos básicos y esos dos movimientos básicos tienen que ver con el movimiento del sí y con el movimiento del no, con el movimiento de la aceptación o del rechazo, o lo que podríamos llamar con el movimiento de la expansión o con el movimiento de la contracción. Realmente el movimiento de la expansión es un movimiento que nos lleva hacia adelante en la vida, que nos lleva a crear posibilidades de alguna manera. Y en la vida el movimiento de expansión está desde el principio de los tiempos. Las células se han ido haciendo más complejas biológicamente desde que aparece el primer microbio bacteria sobre la Tierra. El ser humano obviamente es el ser más complejo que existe ahora mismo sobre este planeta y de hecho pues cuando vamos evolucionando y a medida que vamos creciendo nos vamos haciendo también más complejos, ¿verdad? Entonces esta complejidad que muchas veces nos abruma, realmente es un movimiento de expansión, es un movimiento de crecimiento, es un movimiento hacia adelante. Y este movimiento de expansión tiene que ver claramente con el amor y tiene que ver con las nuevas posibilidades. Este movimiento hacia adelante es un movimiento del sí, y el movimiento del sí es un movimiento hacia adelante. Si nos pusiésemos ahora de pie o incluso en una silla, si queréis lo podemos hacer, si yo pudiese escuchar a mi cuerpo y pedirle a mi cuerpo un sí o pedirle un movimiento de expansión, un sí sería un movimiento hacia adelante. Sería este movimiento que nos acerca a las cosas, ese movimiento que nos lleva a acercarnos a todo aquello que nos agrada, que nos gusta, a compartir, que tiene que ver con la alegría. Sin embargo, en la vida hay otro movimiento, que también es un movimiento legítimo, es un movimiento sano y es un movimiento que muchas veces necesitamos dar, y es el movimiento de la contracción. Y el movimiento de la contracción tiene más que ver con el no. Cuando nos contraemos, nos vamos hacia atrás. La contracción tiene que ver con cerrar. Y en la vida hay momentos en los que necesitamos abrir y hay momentos en los que necesitamos cerrar. Y ese cerrar tiene que ver con el no. Ahora, el movimiento de la contracción también tiene que ver con el miedo. Y realmente es que lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el miedo. Y es el miedo a lo que sucede, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que ignoramos, el miedo a cosas imprevistas.
es lo que nos acaba generando odio. De hecho, el rechazo, que tiene mucho que ver también con el miedo, aunque cuando hablamos de rechazo a nivel de emociones básicas estemos hablando más del asco, el movimiento del asco y del miedo, del rechazo y el miedo son básicamente el mismo. Son movimientos hacia atrás, son movimientos de alejamiento de aquello que nos asusta, que rechazamos, que no queremos en nuestra vida o que nos desagrada. Por lo tanto, son movimientos que generan menos posibilidades, así como los movimientos de expansión, aceptación hacia adelante crean oportunidades, los movimientos relacionados con el miedo, con la contracción y con el no cierran posibilidades. Por lo tanto, podríamos, siempre que queramos, elegir algo que rechacemos y comenzar a amarlo si lo que queremos es rediseñar nuestro estado emocional. Y para rediseñar nuestro estado emocional y comenzar a amar eso que rechazamos, hay unas pequeñitas claves que quiero compartir con vosotros antes de que hagamos un pequeñito ejercicio, una pequeña práctica que me gustaría que os llevaseis puesta. Y estas claves tienen que ver con algo que hemos estado hablando todo este tiempo. Primera clave es que nuestro estado emocional responde a nuestro diálogo interno sobre los hechos que ocurren. Por lo tanto, no responde tanto a lo que ocurre, sino a ese diálogo acepto, rechazo, puedo, no puedo, que tengo internamente en relación a lo que está ocurriendo. Además de esto, por tanto, si tomamos conciencia de ese diálogo interno y de a dónde nos lleva, estamos más cerca de modificar nuestro estado emocional. En el momento en que yo me descubro aceptando o rechazando algo, en un movimiento de expansión o en un movimiento de contracción, y me doy cuenta de a dónde me lleva esto, lo puedo modificar. Tengo esa libertad para poder elegir si sigo en ese movimiento o si cambio a otro movimiento. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta de que son nuestros juicios inconscientes sobre lo que ocurre los que generan nuestros estados emocionales y no los hechos en sí. Que yo enjuicie si algo es bueno o malo para mí, que yo enjuicie si puedo influir en algo o no, determina claramente en qué estado emocional me voy a posicionar en relación a eso que está sucediendo. Además de esto, vamos a tener en cuenta que nuestros estados emocionales surgen de manera automática. Por lo tanto, es inevitable el sentirme de una manera determinada. Lo que sí es evitable es decidir qué hago con eso que siento y cuánto tiempo estoy dispuesta a permanecer en eso que siento. Y solo hay una manera de cambiar un estado emocional. Y espero que esto nos sirva. Y es sustituirlo por otro estado emocional. No podemos desaparecer o hacer desaparecer un estado emocional si no es sustituyéndolo por otro. Necesitamos, si queremos salir del resentimiento o de la resignación, transitar a un estado distinto. Puede ser a la aceptación, puede ser a la ambición y todo esto va a depender de que el cambio que hagamos tenga más que ver con qué puedo hacer yo, con si puedo influir o no en la situación o con si acepto o rechazo la situación. Por lo tanto, ya sea porque transite hacia la aceptación, ya sea porque transite hacia un lugar de proactividad en el cual me haga protagonista y dueño de la posibilidad de hacer algo, la única manera de cambiar un estado emocional es sustituirlo por uno distinto. Y por eso lo que vamos a hacer ahora es sustituir un estado emocional con el que podamos ahora conectar, que pueda ser más desagradable, negativo, algo de lo que nos gustaría salir en un momento dado, que lo vamos a practicar ahora para que luego os lo podáis llevar puesto, como os decía, hacia otro estado emocional distinto. Por lo tanto, la invitación, en primer lugar, va a ser conectar con ese estado emocional que queréis conseguir. Poco me importa ahora el desagradable o negativo, vamos más a conectar con ese que queremos conseguir, de manera que cuando sintamos que estamos en otro, podamos rápidamente sustituirle por este que vamos a crear aquí y ahora. ¿Os parece? Venga, pues vamos a ir a por ello. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Os voy a invitar a hacer lo siguiente. Idealmente os voy a invitar a poneros de pie. Vamos a ponernos de pie
porque este cambio de estado va a tener que ver también en un momento dado con el dar un paso hacia adelante. Si hay alguien que por alguna circunstancia especial no se pudiese poner de pie en este momento, no pasaría nada, le invitaría a hacerlo en su silla, sentado o en el sillón. Si bien, como habrá un momento en el que os invite a dar un paso hacia adelante, en el caso de que estéis de pie, la cuestión es damos un paso hacia adelante real, físicamente, y en el caso en el que estemos sentados o tumbados, si no nos podemos permitir en este momento otra opción, lo vamos a hacer mentalmente, vamos a visualizarnos dando ese paso hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos levantamos, si nos es posible, si no, como os decía, sentados, tumbados, y vamos a empezar haciendo 3 respiraciones profundas. Vamos a inhalar grande por nuestra nariz, cogemos aire grande, soltamos, cogemos aire grande otra vez, una vez más. Vamos haciendo esas respiraciones profundas. Puedes hacer una cuarta si quieres, sintiendo cómo relajas tu cuerpo, como una especie de limpieza interior que va soltando tu cuerpo, va soltando tus músculos, de manera que vayas conectando con el cuerpo y que poquito a poco vayas observando cómo te sientes más relajada, más tranquilo, llevando tu atención al centro físico de tu cuerpo, a la parte baja del abdomen, bajo el ombligo. Mientras ahora continúas inhalando y exhalando a tu ritmo normal, tomando aire por la nariz, sacándolo también por la nariz, dejando tu atención en tu abdomen, en cómo se hincha y cómo se deshincha a medida que el aire va entrando y saliendo por tu cuerpo. Mientras te invito ahora sí a elegir ese estado emocional interno que quieras experimentar más a menudo en tu vida. Un estado que tenga que ver con esos recursos que te gustaría traer a tu vida, quizá con la seguridad, con la calma, con la aceptación, con las ganas, con la fuerza o la motivación. Vas conectando con ese estado emocional que quieres experimentar más a menudo en tu vida. Y te invito a elegir una situación real en alguna ocasión anterior de tu vida en la que hayas experimentado ese estado. Una situación de tu vida en la que hayas sentido ese estado que quieres habitar con mayor frecuencia, que quieres tener disponible en tu día a día cuando tú lo desees. Te invito a observar tu cuerpo en ese estado emocional, tu postura, tu inclinación. Puedes ir chequeando cómo se encuentra tu cuerpo en ese estado emocional deseado, anhelado, desde cómo es el apoyo en el suelo, cómo es el peso de tu cuerpo, más o menos ligero, liviano o quizá contundente, fuerte. ¿Cómo es habitar un cuerpo en ese estado emocional? ¿Cómo es tu ritmo respiratorio? ¿En qué posición está tu pecho, tus hombros, tu cuello? ¿Cómo está tu rostro cuando habitas en este estado emocional? ¿Cómo está tu mandíbula, tu boca,
tus pómulos, tus ojos, tu frente, cómo es la inclinación de tu cabeza en este estado emocional. Y habitando ese cuerpo con ese estado emocional deseado, en esa situación, te invito a imaginar un círculo frente a ti en el suelo. Te invito a seleccionar un color para ese círculo o un símbolo quizá que represente este estado emocional que estás trayendo a tu cuerpo. Incluso una palabra que puedas asociar a este estado emocional que has elegido y que quieres experimentar más a menudo. Y cuando estés preparada, preparado, te invito a dar un paso adelante, metiéndote en ese círculo, manteniendo tus ojos cerrados, entrando en tu círculo y llevando contigo en este círculo esa corporalidad, ese color o símbolo que has elegido, bañándote por completo de ese color, mientras te repites esa palabra dentro de tu mente, habitando todas esas sensaciones y reviviendo esa experiencia anterior en la que te sentiste de esta manera, esa situación ya vivida en la que sentías todas esas emociones agradables que estás reviviendo ahora, asociándote plenamente a esta experiencia, tal y como si estuvieses allí en este momento, viendo con tus propios ojos, escuchando con tus propios oídos, sintiendo con tu propio cuerpo, con el corazón abierto, en ese momento de conexión total con esas sensaciones, en ese movimiento de expansión hacia la vida, hacia tu sí, respirando como respirabas en esa situación, sintiendo cómo sentías, pensando como pensabas, experimentándolo todo tal y como si estuvieses allí en este momento. Y ahora te invito a imaginar que tienes un mando en tu mano que te permite aumentar aún más esta experiencia emocional, amplificarla más aún, aumentando las sensaciones, los colores, los sonidos, aquello que necesites aumentar en este momento. Quizá el brillo, quizá el color, quizá alguna textura, alguna sensación, algún sonido o la ausencia de sonido. Utiliza tu propio mando a tu gusto para poder crear esa situación ideal, esa situación perfecta, conectada, conectado a ese estado emocional que has elegido. Llevando tu otra mano a tu corazón, haciéndolo físicamente, anclando en ese lugar, ese estado emocional que estás habitando en este momento. Y cuando estés listo, lista, puedes dar un paso hacia atrás, saliendo de tu círculo,
Puedes ir abriendo los ojos poco a poco, ir volviendo aquí y ahora, desprendiéndote de ese estado. Puedes de hecho contar conmigo de 10 a 0 al revés, de 3 en 3. 10, lo hacemos en la mente. Ok, vale, vamos a chequear nuestro círculo, de manera que te voy a invitar ahora muy rápidamente a que lo hagas tú sola, tú solo. Vas a volver a cerrar los ojos, vas a volver a conectarte con ese estado emocional, dando un paso adelante, entrando en tu círculo y permitiéndote revivir todas esas sensaciones que has creado para ti, conectándote a ellas, si lo deseas, llevando tu mano a tu corazón. Permitiéndote asociarte a ese estado emocional. Sueltas, abres ojos, das un pasito para atrás, sales de tu círculo. Ok. Vale, muy bien. Lo que hemos estado trabajando lo llamamos en PNL círculo de excelencia y es esa capacidad que tiene nuestro cerebro, que tiene nuestra mente para crear ese estado emocional que quiere habitar asociándose a una situación previa en la que lo hayamos vivido y ese asociarse implica vivirlo, revivirlo en este momento tal y como si estuviésemos aquí, en este momento actual, aquí y ahora. Espero que os haya servido y como cualquier cosa en nuestra vida y en nuestro día a día, requiere de práctica, práctica, práctica y práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora la invitación es al mayor número de veces posible, siempre que podáis, asociaros a ese estado emocional. Y para ello podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos visualizar que entramos en nuestro círculo, dando ese paso adelante y desde ahí conectándonos con ese estado emocional. Podemos también hacerlo a través de llevar nuestra mano al corazón y conectar con ese estado emocional que hemos anclado también en este lugar. Podemos hacerlo a través del color o de la palabra, visualizando ese baño de color, escuchándonos o diciéndonos esa palabra. La invitación es a que trates de sumar todos los sistemas representacionales, tanto el visual como el auditivo como el kinestésico, lo que tiene que ver con la imagen, con el color, con la palabra y con la sensación, puesto que será mucho más fácil de esa manera que puedas disparar ese estado emocional. Cuanto más lo practiquemos, más disponible lo vamos a tener para que en esos momentos en los cuales el estado emocional sea el que no queremos, podamos disparar conscientemente ese estado emocional que sí queremos y que hemos estado practicando. Por lo tanto, hasta aquí llega la práctica. Me pregunta Diana si lo voy a enviar. Lo estamos grabando, Diana, por lo tanto sí que lo subiremos al canal de YouTube y os lo comunicaremos para que lo podáis ver de nuevo y si queréis podáis volver a hacer la práctica. Si queréis nos podéis compartir por aquí por el chat qué estado emocional habéis elegido. Yo estaba conectada con la paz cuando estaba ayudándoos a guiar esta práctica. Hay quien nos dice plenitud también, calma, armonía, armonía, equilibrio, calma, seguridad. Podemos elegir cualquier estado emocional positivo, agradable, que nos ayude, aspiración, ese aspiracional. Muchas gracias a vosotros, compañeros, compañeras. Y quiero cerrar con un pequeñito verso del japonés Izumi Shikubo, que dice lo siguiente y que creo que es muy apropiado en estos días que estamos viviendo todos, ¿no? Y que dice: aunque el viento nos golpee terriblemente aquí, la luz de la luna también se filtrará entre las tejas de esta casa en ruinas. Por lo tanto, podemos elegir dónde poner nuestra atención, si en la luz de la luna que se filtra en esta casa en ruinas, aunque esté en ruinas algunas veces, o si en ese viento que nos golpea terriblemente. Y en cualquier caso, siempre podemos reparar la casa incrementando ese cociente emocional
para poder seguir conectados a ese estado emocional, ya sea de aceptación, ya sea de calma o ya sea el que sea que habéis elegido, compañeros y compañeras. De modo que muchísimas gracias. Ya sabéis que si nos seguís a través de nuestro canal de YouTube, además si os suscribís, pues os irá llegando por mail cualquier cosita de las que vamos subiendo, tanto en estos días como siempre, puesto que podéis encontrar ahí muchísimos webinars y muchos contenidos muy valiosos que podéis ir viendo poquito a poco. Y si además nos queréis hacer una pequeñita reseña en Google, pues os invitamos también a hacerla a través de creartecoaching.com/5 estrellas, dejándonos 5 estrellitas y dejándonos cualquier comentario que queráis compartir con el mundo sobre vuestra experiencia con nosotros. Muchas gracias a todos y mañana nos volvemos a conectar todos los que queráis a una webinar muy bonita que fue con la que empezamos este ciclo de webinars de nuestro periodo de confinamiento y que como hubo muchas personas que no se pudieron conectar y nos pidieron repetirla, la vamos a repetir y que tiene que ver con la compasión y la autocompasión en momentos difíciles. Así que gracias a todos y nos vemos mañana con quienes queráis estar por ahí. Un beso y un abrazo grande. Hasta mañana o hasta pronto, equipo. A las 4 mañana, creo recordar, estoy viendo que hay quien me pregunta, mañana que es viernes es de 4 a 5. Muchas gracias, chicos. Venga, nos vemos pronto.